Bueno, y lo cierto es que las consecuencias del desastre ambiental de Hidroituango se siguen sintiendo en las riberas del río Cauca. Más de 60.000 personas están sin agua en Caucasia. Por eso nos vamos ahora a Tarazá, donde se encuentra nuestro enviado especial, Michael Buitrago. Michael, buenas noches y adelante. ¿Qué más se nos puede contar? Muy buenas noches, los saludamos desde Tarazá, Antioquia, pero hoy estuvimos haciendo un extenso recorrido por Caucasia, considerada la capital del Bajo Cauca. Y según información pertinente de Hidroituango, ya se abrió la compuerta y está comenzando a bajar el río abajo de la represa. Pero en Caucasia nos encontramos con la historia de la sequía. Más de 60.000 personas no tienen el suministro de agua porque el río Cauca está prácticamente seco. La despensa ganadera y minera del Bajo Cauca antioqueño padece de sed. Esta semana los caucasianos comenzaron a presenciar que el nivel del río Cauca estaba disminuido. Si nosotros no tenemos esa humedad, que la llamamos nivel freático, indudablemente que los cultivos van a tener un mal desempeño. Los cultivadores aseguran que desde Hidroituango no fueron claros con las comunidades ribereñas de Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Sucre y Bolívar, porque el ecosistema del afluente también repercute de manera directa hacia los cultivos. Solo en el 2018, ante la inminente incertidumbre y alertas tempranas, los agricultores de arroz abandonaron sus sembradíos y se perdieron más de 8.000 hectáreas. Se están viendo afectados más o menos unas 3.500 personas de manera directa y multiplique por 4 cada familia. Avanza la mañana y el sol inclemente de verano se hace sentir, pero la sequía del río Cauca tiene sin agua a más de 60.000 habitantes de Caucasia, casi el 70% del municipio. En este momento el pueblo está sin agua. Está sin agua porque esta es la madre que alimentan por las venas de las aguas subterráneas, y entonces los pozos, los ríos, todos los que caían ya están resecos, los caños. Al fondo está el puente Carlos Lleras en Caucasia. Ahí se ven los pilotes del puente que debería estar cubiertos por las fuertes aguas del río Cauca. Don José Liberdo Arias tiene una conexión especial con el río Cauca. Agradece al creador el haber visto el primer rayo de luz en plena canoa, cuando una partera atendía a su madre mientras él salía de su vientre. Pero hoy, a sus 51 años, la faena de pescador está en crisis. Este año el pescador que más plata ganó, se ganó en un día de subienda, se ganó 50, 100 mil pesos. Hoy por hoy no estamos ganando siquiera ni 8.000 pesos en la faena. En la capital del Bajo Cauca, los mineros dicen que sus negocios están afectados en un 80% y creen que Hidroituango ha guardado la verdad a las comunidades que hoy están afectadas. Ayer lo que dijo el gerente de EPM es que ellos prefirieron hacer un daño ambiental para salvar la vida de la comunidad. Si la comunidad entendió el mensaje, lo que él quiere decir es que si no cerraban las compuertas, si no cerraban el río, se los cogía el invierno. Y cuando llegue el invierno, la montaña se va a correr o se va a rodar porque está herida. Esta mujer ha recibido varias amenazas de diferente índole, pero hoy levanta su voz para que el gobierno intervenga cuanto antes. Acá no nos solucionan nada, vienen y miran y llenan el protocolo, que se toman una foto acá que vinieron. Nosotros no necesitamos eso, no necesitamos que nos metan en que eso es una calamidad. La fuerza del río Cauca en este punto era imponente, pero sus lugareños, que tienen más preguntas que respuestas, cuestionan el cómo afectaron al patrón mono. Yo nací en el río y estoy muriendo en el río. Y yo tengo más experiencia que cualquier universitario, llámese de la Universidad Nacional, llámese de la Universidad de Harvard, llámese de la universidad que sea, porque yo esto lo estoy viviendo día tras día. Una vez fueron abiertas las compuertas en Hidroituango, EPM ha señalado que el río Cauca subirá lentamente, que es muy importante que no ingresen a él ni se acerquen a las orillas. Sin embargo, los habitantes de la ribera del río señalan que el daño ecológico es irreversible. Con la asistencia de Luis Duarte y la cámara de Orlando Ramírez, Michael Buitrago, Red Más Noticias desde Tarazá, Antioquia. Michael, muchas gracias. Buenas noches para usted. Se termina esta semana y de qué manera. Mauricio, muy buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Estrenando gafas, señor? Sí, señora, tocó. Bueno, pero le lucen Poco mucho. a poco todos llegamos al mismo llanito. Déjeme decirle que sí, para allá vamos todos a ese momento en el que uno no ve nada. Pero por lo pronto sí que vemos lo que está pasando en Hidroituango y miremos cuál es el balance que tenemos al cierre de semana.
Caucasia sin agua potable desde hace 3 días. Tenemos la posibilidad de que el gobierno declare emergencia ambiental y también a hoy la explicación de ese comunicado de la firma Integral, que está fechado el comunicado del 4 de febrero. Ayer realmente fue noticia y hoy ya nos lo explican mejor. Y lo cierto es que en el comunicado son directos, sin adornos, sin tapujos, sin nada. Dicen hay fallas críticas en la estructura del proyecto. Un balance que no es para nada alentador. ¿Usted cómo la ve ahora que tiene gafas? Paula, creo yo que aquí hay que tener presentes dos cosas. Primero que todo, conjurar las emergencias cotidianas, porque ya son cotidianas, es decir, eso es cada 2 semanas, cada 3 semanas, etcétera, etcétera. Y segundo, poder después revisar dónde están las responsabilidades. Para poder hacer eso, entre paréntesis, ya es hora de que se empiecen a ver responsabilidades, porque todo esto arranca con una decisión mal tomada de tapar 2 túneles por allá en el año 2015 sin tener licencias ambientales para hacerlo. Cierro paréntesis, no es tiempo ya de que vayan saliendo responsabilidades, pero bueno, para poder hablar de las crisis actuales, recordemos que aquí estamos hablando de 3 tableros en donde se juega todo esto. El primero, la catástrofe ambiental aguas abajo. El saldo que ustedes ven es contundente. Estamos hablando de 60.000 personas afectadas, estamos hablando de 50.000 peces que han perdido la vida prácticamente, y estamos hablando de un ecosistema que no se recompone de la noche a la mañana cuando vuelvan el cauce del río a tener el mismo volumen que tenía antes. Se recompone con mucho tiempo y con todo el perjuicio que eso tiene para la vida económica, ecológica y biológica de toda la región, las personas, incluido todo el ecosistema. Primer tablero. Saldo en rojo, evidentemente, cuya responsabilidad tendrá que asumir quien termine siendo identificado como responsable, perdón por la redundancia, en todo este proceso. Segundo tablero, estabilidad de la obra. La estabilidad de la obra, por una parte, sale el informe de Integral, este informe que ustedes acaban de ver que nosotros estábamos reseñando y que conoce ya todo el país. ¿Quién es Integral? Integral, de manera muy escueta, en paginita y media, es el diseñador de la hidroeléctrica. Y el diseñador que va viendo, de acuerdo con la obra y de acuerdo con el terreno, qué ajustes hay que irle haciendo. Ni más ni menos que la autoridad que dice esto sí está bien o está mal. Dice 2 cosas en su informe, en su escueta carta. Creo yo, de alguna manera, como dejando claras las responsabilidades. La primera de ellas dice: en varias reuniones le hemos advertido a EPM que la estructura de captación de la presa está funcionando mal, que no resistiría la presión que genera el agua cuando llegue al nivel del vertedero. En varias reuniones. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque hace unas cuantas horas, hace un par de días, cuando EPM decidió a las carreras de terminar cerrando la primera compuerta, dijo: nos acabamos de tomar esta decisión para evitar que haya muertes abajo, vamos a asumir el costo ambiental y demás, como si fuera algo de lo que se acabaran de enterar. Lo hicieron mucho más rápido que cuando cerraron la otra compuerta. Resulta que Integral dice, inmediatamente, dice: nosotros habíamos advertido esto varias veces. Y además de eso, Integral, la otra cosa que dice es: en este momento es imposible, en medio de la incertidumbre actual, imposible saber cuál es la estabilidad y el estado actual de la estructura, tanto de la estructura de captación en el presente como su operación hacia el futuro. Y en algún momento señala: es posible que esté agrietada. Por lo tanto, ese segundo tablero de estabilidad de la obra, Integral sale salvando su responsabilidad y diciendo: ojo que no hay manera de saber si esto es estable en el presente y en el futuro, ojo que lo advertimos varias veces y ojo que esto puede estar agrietado. ¿Qué significa eso para el tercer tablero, que es la operación potencial de la hidroeléctrica en el futuro? Puede significar 2 cosas. Uno, que la presa en sí misma podría no tener las condiciones para operar porque sencillamente estaría resquebrajada, la estructura no aguantaría la presión, etcétera, etcétera. Acuérdense quién diseñó esto. O 2, que incluso si termina teniendo esa resistencia a la presa, los costos en que se incurriría para tratar de reemplazar la maquinaria que estaba en la sala de máquinas, las turbinas, los tableros y demás, fueran demasiado altos para poder hacer viable el proyecto. Aparentemente, lo que se ha encontrado en la casa de máquinas da un balance positivo. ¿Pero por qué digo aparentemente? Porque no pretenderá el alcalde que con una foto el país diga: se salvó la casa de máquinas. Eso requiere una revisión muy profunda. Yo sé que él lo sabe, y sé que EPM lo sabe, y sé que Hidroituango lo sabe. Pero decir: vean la foto, lo bonita que salió, eso sí me parece a mí que es de un populismo absurdo. Creo yo que una vez se evalúe lo que hay dentro de casa de máquinas,
que los indicios son promisorios y se termine viendo que eso es viable económicamente, tendrán que volverse a sentar Integral y los que están ejecutando la obra y decir, ¿esto sí va a aguantar o no va a aguantar? Porque lo peor que le puede pasar a este país es que terminemos diciendo, por salvar el último peso invertido en la presa, por salvar el último peso de este proyecto y demás, incurrimos en riesgos que hasta el momento, mirando retrospectivamente, nadie ha asumido.